Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos al módulo de modelos y procesos de investigación educativa. Este es nuestro encuentro 3. Les saluda su profesor, el Dr. Marco Vinicio Pérez Narváez. El día de hoy haremos abordaje del proyecto de investigación educativa. Es importante saber que para diseñar un proyecto de investigación educativa efectiva, debemos cubrir desde la definición del título hasta la presentación de resultados y referencias. Vamos a ver cada uno de los componentes y vamos a ir ilustrando cómo se van gestando en un proyecto de investigación educativa eficiente. Comencemos. Lo primero que debemos marcar para un buen proyecto de educación educativa es el título. Este título debe tener las siguientes características. Debe ser conciso y descriptivo, es decir, el título debe ser breve, pero capturar claramente el enfoque de la investigación. Por ejemplo, investigación del aprendizaje de las matemáticas con tecnología educativa. Segundo, debe reflejar el objetivo. Si ya dije que voy a estudiar las matemáticas con tecnología educativa, mi objetivo está siendo muy claro porque estoy viendo ahora inclusive el propósito y la pregunta central de la investigación, que es entender la matemática con el uso de tecnología. Y tercero, debe ser atractivo y relevante, como ustedes ven, aprendizaje de la matemática con uso de tecnología educativa. Entonces el título llama la atención, el título destaca la importancia del proyecto y lo que quiero atender en educación. Primer escenario, título. En la introducción, que es otro de los componentes que vamos a ir construyendo cuando ustedes vean los podcasts, que es un elemento que van a tener como talleres precisos de abordaje para la generación de sus tareas. La introducción tiene tres elementos importantes, que es el contexto. Esto quiere decir que aquí se establece la relevancia del proyecto de investigación, es decir, a quién va dirigido, por qué va dirigido a estos estudiantes y cómo se va a abordar la problemática o el sentido de esta investigación. Después vamos a abordar la problemática a investigar. ¿Qué nos dice la problemática? Es que se define claramente, valga la redundancia, el problema o la dificultad o lo que queremos potenciar para que la investigación lo aborde de manera sucinta. Es decir, cómo se gestó el problema, desde dónde se visualizó este problema, y después vamos a averiguar o vamos a generar los objetivos o el cómo se va a desarrollar su proyecto de investigación. ¿Qué establecemos en los objetivos? Los componentes o el cómo se va a ir desarrollando el poco a poco de la solución a esta problemática encontrada. Introducción es un texto corto, diríamos que podría no sobrepasar 1 o 2 hojas máximo, donde se englobe el contexto, donde se sucede este escenario, el problema, qué ocurrió para que se provoque esta investigación y cómo lo vamos a resolver a través de objetivos muy claros y precisos. Después de aquello debemos sustentar con un componente denominado marco teórico. El marco teórico no es más que todo el contenido científico, el estado de cuestión científico que aborda teorías y modelos que hablan de matemáticas y de tecnología, por ejemplo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Una revisión de teorías y modelos relevantes que sustentan nuestro proyecto de investigación. Nada es inventado, deben ser citados y parafraseados en APA última edición. De la misma manera, contextualizamos con estudios previos, es decir, análisis de investigaciones anteriores que guarden relación con nuestra investigación y que aborden de manera específica diciéndonos que el estado de cuestión ya es un arte aplicado en otro contexto, por lo tanto sí tiene solución. Y 3, los conceptos clave, que es la definición y explicación de los conceptos fundamentales que debe tener su proyecto. ¿Qué es, por ejemplo, la matemática? Tipo de matemática, en qué niveles se aplica, cómo ve el contexto ecuatoriano la matemática. Y además, elementos de tecnología, que es la tecnología, características, componentes, inclusive las formas de atención de la tecnología con educación. El marco teórico alimenta el espacio conceptual existente y debemos tomar información confiable de datos de la web de la ciencia, repositorios, nuestra biblioteca institucional e inclusive tesis de nuestras propias tecnologías. Vamos a una fase importantísima del proyecto, que es la metodología. Y es lo que hemos venido hablando durante todo este proceso, si ustedes se dan cuenta. Vamos a ver el diseño de la investigación, donde nosotros establecemos la definición de un enfoque. Este enfoque, ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto. Si va a ver las cualidades de mi comunidad educativa, cómo lo voy a ver a través de una herramienta, y finalmente, si puedo tomar los dos para establecer un análisis mucho más riguroso, aplicaré un factor mixto.
De la misma manera, en las técnicas de recolección de nuestro proyecto, hablaremos de los métodos utilizados para recopilar los datos necesarios, sea entrevistas no estructuradas o estructuradas, cuestionarios, pruebas de base estructurada, elementos, grupos focales y demás que permitan recopilar información para tomar decisiones. Política educativa. Después pasamos a un análisis de datos, es decir, vamos a tomar en cuenta los detalles en cómo se van a presentar y analizar los resultados de la información que he compilado. ¿Qué me han dicho estas personas en la entrevista? ¿Cómo han respondido a las pruebas y si es que existen errores y aciertos y cómo estos inciden en el aprendizaje? Y finalmente vamos a las consideraciones éticas, que es lo que habíamos hablado al inicio de nuestro módulo de formación. Es del abordaje, en este caso, de aspectos éticos relacionados con el estudio y los participantes. Permiso consentido, es decir, solicitar permiso a las autoridades de la institución, padres de familia, es más, nosotros también generar una capacitación para no vulnerar derechos y también de cierta manera después dar a conocer los resultados con el permiso o nombres de los participantes o datos reales o globales, sin vincular a ningún tipo de persona ni herir susceptibilidades. Mucho ojo con la metodología. Y los resultados esperados de este gran proceso justamente tienen los siguientes componentes. Hallazgos significativos, que es lo que queremos en primera instancia, contribuir a un contexto para que éste resuelva la problemática. Si los estudiantes no podían trabajar con matemáticas y al ingresar esta metodología yo mejoré el ambiente de aprendizaje, acabo de resolver un problema. ¿Qué más debo hacer? Implicaciones prácticas. Es decir, que todo lo que yo investigue va a servir para beneficios concretos a mi comunidad educativa, ya sea docentes, estudiantes, directivos, padres de familia, por qué no hablar también de administrativos e incluso de la comunidad externa. Y el impacto, pues obviamente que acabé de mencionar en la comunidad es cómo esta investigación va a ayudar a la educación a hacer política educativa. Quizá, y lo que yo ahora hago en mi escuela, colegio, universidad o instituto universitario superior, pueda servir para que otras instituciones puedan tomarlo de ejemplo y mejorar su práctica científica. Esa es la idea de un proyecto bien estructurado. Debemos levantar en nuestro proyecto un cronograma y los recursos que vamos a utilizar. Miren que todo lo que hemos visto en todas las clases se va conjugando ahora. En primer plano debemos generar una planificación, es decir, establecer un cronograma realista y detallado de las actividades del proyecto, es decir, desde que comienzo a levantar la idea hasta que la culmino. Para eso vamos a utilizar un diagrama que se llama diagrama de Gantt, que lo haremos en nuestro webinario, en nuestro podcast. De la misma manera, recursos necesarios. ¿Qué recursos necesito? Si son financieros, si son materiales, si son quizá relacionados con talento humano, cuántas personas van a estar en mi proyecto. Y finalmente, el seguimiento y ajustes. Todo proyecto debe ser perfectible, es decir, en el transcurso no es que todo va a salir bien, quizá nos toque incluso mover objetivos, porque quizá no se cumplan todos, o al realizar la investigación descubramos que el objetivo no se ajusta a lo que queremos cambiar. Por lo tanto, monitoreamos, vemos el avance y quizá piloteemos con ajustes para mejorar nuestros proyectos de investigación. Finalmente, y no por menos importante, las referencias y anexos. Toda información consultada debe tener referencias, que son las fuentes bibliográficas consultadas y citadas en todo el proyecto. Citas y fuentes en una bibliografía final en APA última edición. Y si se aplicaron o se tomaron fotografías, si se grabaron videos con enlaces y demás, deben ir a una fase de anexos, que son los documentos complementarios que permiten ver que la recopilación, el manejo de datos y todo lo que se ha utilizado para generar la propuesta ha servido para tomar decisiones. Por lo tanto, esto iría en una fase de anexos. Todo esto que ustedes acaban de ver es un proyecto educativo. Y claro, este suma las características de un sistema, el currículo, las estrategias, el equipo directivo, docente, estudiante, padres de familia y demás participantes. Esto ha sido el final de nuestro módulo de investigación enfocado en educación. Para mí ha sido un placer trabajar con ustedes, compartir un poquito de lo que me encanta hacer y también ayudarles en su formación profesional. Un fuerte abrazo, me encuentro a las órdenes, buenos días, buenas tardes y buenas noches.